Muy buenas, mi nombre es Nelson Enrique Valderrama Flores, perteneciente al semillero chatarero del Grupo Integral de la Universidad de Pamplona. Hoy vengo a hablarles de la generación de mezclas de neutrinos a partir del rompimiento de la simetría Mutao. Bien, antes de hablar de la mezcla de neutrinos es necesario conocer el modelo que estudia los neutrinos. Y en el marco de la teoría cuántica de campos, el modelo estándar de las partículas elementales realiza una descripción de sus interacciones fuertes electromagnéticas y débiles. El modelo estándar está dividido en dos grupos fundamentales: los bosones, quienes son las partículas encargadas de las interacciones, de mediar entre las interacciones, y los fermiones. En nuestro caso, es de nuestro interés la parte de los leptones, donde se encuentra el electrón, el muón y el tau, y sus respectivos neutrinos. Algunas características del neutrino en el modelo estándar es que tienen spin medio, no poseen carga eléctrica, de ahí su nombre, y no poseen masa. Bien, el concepto del neutrino surgió debido a que en 1914 Chadwick demostró que el espectro energético del electrón en el decaimiento beta era continuo. En 1930, Pauli, como medida esperada, creó el concepto de neutrón, que era una partícula de spin medio, sin carga y que tenía masas del orden del electrón. No fue hasta 1956 que Reines y Cowan demostraron experimentalmente la existencia del neutrino. Bien, sin entrar en detalles, en un modelo específico de generación de masas de neutrinos y considerando al neutrino masivo como partícula de Majorana, podemos describir la lagrangiana, una lagrangiana efectiva de masas leptónicas en la base de Sabor, como lo vemos aquí, donde la primera parte de la lagrangiana de masas corresponde a los neutrinos y la segunda corresponde a los leptones cargados. Y bajo las siguientes transformaciones podemos llevar la lagrangiana de masas de la base de Sabor a la base de masas. De aquí podemos determinar por estas transformaciones biunitarias que la matriz de masas para los neutrinos es una matriz simétrica cuadrada y la matriz de masas para los leptones cargados es una matriz arbitraria cuadrada. Y para la lagrangiana de corrientes cargadas, que está escrita de esta manera, estas transformaciones eh, haría que se escriban de esta manera, donde U es la matriz unitaria que describe la mezcla leptónica y está dada por esta expresión. Esta matriz unitaria de mezcla, o también llamada matriz PMNS, es la que describe la relación entre los estados de sabor del neutrino y los estados de masa y sus estados de masa. Algo que tenemos que tener en cuenta para más adelante es que esta matriz unitaria, sus columnas corresponden a sus autoestados de masa, que son 1, 2 y 3, y sus filas corresponden a cada una de las familias de neutrinos electrónicos positados. Y mediante una parametrización estándar de la matriz de mezcla, podemos describirla de la siguiente manera, donde C y S corresponden a seno y coseno de los ángulos de mezcla, delta corresponde a la fase de Dirac y epsilon corresponde, beta 1 y beta 2 corresponden a las fases de Majorana. Teniendo esto en cuenta, podemos determinar que los neutrinos tienen masa y por lo tanto también que existen las oscilaciones de neutrinos. Las oscilaciones de neutrinos son las que describen para un neutrino relativista que es generado en un sabor su cambio a un sabor a otro sabor cuando recorren una distancia L, como lo mostramos en esta expresión de aquí. Por lo que para los parámetros independientes que determinan el comportamiento de las oscilaciones son tres ángulos de mezcla, dos diferencias de masas cuadradas, la fase de Dirac y las fases de Majorana, donde las diferencias de masas cuadradas se describen de esta manera como se muestra acá. Diversos experimentos que estudian las fuentes de neutrinos solares, atmosféricos, reactores y aceleradores han acotado estos parámetros.
Y mediante un análisis global de todos estos valores, se han obtenido los valores que se muestran en esta tabla de acá, donde existen dos ordenamientos de masas que corresponden a cada una de las jerarquías de masas. Esto debido a que en los experimentos aún no se ha podido demostrar cuál masa es la más ligera. Ahora, reemplazando esos valores en la matriz de mezcla unitaria PMNS, los valores en 3 sigma, podemos obtener la norma para esa matriz en cada una de las jerarquías. Y aquí podemos ver que para cada una de las filas y en cada una de las columnas hay una simetría tanto en los valores para mu, los valores para tau. Y eso es a lo que se le conoce la simetría mu-tau. Ahora bien, si tomamos los valores en un sigma para el ángulo de mezcla atmosférico como pi cuartos y de la fase de Dirac como pi medios, podemos obtener la simetría de reflexión. También debemos tener en cuenta que los valores de las fases de Majorana no se consideran en este caso. Entonces la matriz de masa para esta simetría mu-tau quedaría de esta forma como la vemos aquí. Ahora, si queremos calcular una desviación de esta simetría para tener en cuenta las fases de Majorana, se tendría que sumar una pequeña desviación, como lo vemos acá. Por lo que para conservar la igualdad, delta y epsilon deberían tener estos valores de aquí. Y para considerar a delta y epsilon de manera dimensional, lo dividiríamos por la componente m e mu conjugada y la componente mu mu conjugada. Bien, como podemos ver, epsilon y delta gordito son funciones que dependen de los ángulos de mezcla, de las diferencias de masas, de la masa más ligera al cuadrado y de los valores de las fases de Majorana 1 y 2. Ahora bien, si consideramos que las fases de Majorana pertenecen a valores entre 0 y más o menos pi, y que los valores de epsilon y delta máximos deben ser menores iguales o iguales a 0.5, y la masa D más ligera pertenece a valores entre 0 y 4pi, podemos obtener las siguientes gráficas, donde para los valores de beta de más y menos pi y 0, podemos ver eso, que existen valores que cumplen las condiciones que vemos aquí. Que delta y epsilon sean menores o iguales a 0.5, delta y epsilon sean menores o iguales a 0.3 para la parte verde, y delta y epsilon sean menores o iguales a 0.1. Donde pues podemos ver que para cuando delta y epsilon son muy pequeños, los valores de beta 1 y beta 2 son cercanos a 0, pi y más o menos pi. Esto para la jerarquía normal. Para la jerarquía inversa podemos ver que para beta 1 también sería menos 1, 0 y 1, pero para beta 2 sí habría una libertad entre 1 y menos 1. Bien, para concluir, podemos decir que actualmente conocemos que los neutrinos tienen masa gracias a la teoría de oscilaciones de neutrinos. También que la simetría mu-tau de reflexión tiene una buena motivación debido a que los valores de beta 2, 3 y de delta están permitidos dentro del rango de un sigma. Y pues, como pudimos ver en las gráficas anteriores, las fases beta 1 y beta 2 de Majorana pueden ser determinadas mediante las zonas compatibles donde las desviaciones no se alejan demasiado de la simetría o hay pequeños rompimientos de la simetría. Y pues estas regiones que son compatibles con pequeños rompimientos de la simetría van a ser o podrían ser válidas o descartadas en un futuro por los experimentos de doble decaimiento beta de los neutrinos, con neutrinos. Muchas gracias.